Gracias por estar hoy aquí. Vamos entonces Buenas a noches, profe, la escucho, comenzar la Judy clase Valderrama. o a continuar la clase. Hola, Judy, saludos. Ok, comencemos entonces nuestra clase, continuando entonces ya lo que hemos venido hablando acerca del sistema penal acusatorio. Para el día de hoy, entonces, continuamos con lo que es este sistema penal acusatorio. Ya hemos visto sus principios, ya hemos visto las fases del proceso en el sistema penal acusatorio. Vimos que anteriormente regía el sistema inquisitivo, y que este sistema inquisitivo dio paso a este sistema penal acusatorio, que es mucho más garantista, que en el sistema inquisitivo pues había un cúmulo o toda la autoridad, todo el poder se centraba en una sola autoridad, que en este caso era la figura del juez, y que pues el juez era el que investigaba, era el que decidía, el que daba inicio a la investigación, y por supuesto el que investigaba, el que decidía. Y pues esto era, era menos garantista, además de que promovía, o con ello encontrábamos que pues el proceso era más dilatado, era más retardado, había una mora, y pues de esto es lo que el día de hoy vamos a comenzar a hablar. Fíjense que este sistema penal acusatorio en la justicia panameña ha tenido un impacto, y este impacto puede verse desde el punto de vista positivo. Ha sido un impacto, pero desde el punto de vista positivo. Aunque para algunos también puede haber sido un impacto en cuanto, desde el punto de vista negativo, en cuanto a acostumbrarse, a incorporarse, a ajustarse a lo que viene a ser este sistema penal acusatorio. Hoy vamos a ver entonces en cuanto a la reducción de la mora judicial, los efectos del sistema en la agilización de casos. Vamos a hablar acerca de la protección de los derechos humanos, esa protección a los derechos humanos como una garantía en un proceso justo y equitativo para todas las partes. Nosotros habíamos hablado acerca de los principios de este sistema penal acusatorio, y entonces hoy vamos a hablar un poco cómo esos principios o a través de esos principios damos protección a los derechos humanos. Vamos a hablar acerca de lo que es la transparencia, el control social, la función de la publicidad del juicio y la participación ciudadana. ¿Qué ventajas tiene esta función de publicidad de ese juicio, y qué ventajas tiene que pues haya una participación ciudadana? Vamos entonces a hablar sobre los retos, porque obviamente cuando algo inicia o cuando algo se está implementando, pues nace con ellos una serie de retos y una serie de desafíos que a medida que, pues, en la medida de su implementación, estos retos y estos desafíos, pues, se van afinando, se van puliendo, se van subsanando todos aquellos detalles que, pues, emerjan de esa implementación. Entonces, una de las cuando nosotros hablábamos del sistema penal inquisitivo, pues hablábamos que quien iniciaba, quien impulsaba de oficio, y era el juez. El juez pues tenía, ese juez tenía
o concentraba en la figura o en su figura todo el poder y la autoridad. Él era quien iniciaba, él era quien impulsaba, él era quien decidía. Y pues esto llegó a incidir en un cúmulo de retardo o demora judicial. Con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, pues se buscó que este tuviera un efecto en el sistema de acción de los casos. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la mora judicial, nosotros hablamos de que esa mora judicial es un incumplimiento en los términos legales. Y lo podemos ver visto desde otra forma, ya que se asocia a un retraso respecto a la duración razonable o esperada del proceso. Es decir, dentro del proceso penal existen o están establecidos unos lapsos procesales. Esos lapsos, cuando no se cumplen en el tiempo que así lo ha definido la ley o que así está establecido en la ley, pues entonces eso va a acarrear una mora judicial o un retardo judicial. Este retardo pudiera ser imputable al juez o pudiera ser no imputable al juez. Sin embargo, los lapsos y los términos, los plazos establecidos en la ley están para ser cumplidos. Sin embargo, son muchos o es un gran cúmulo de causas que pues lleva o que tiene en conocimiento un juez y que esto ocasiona que haya un retardo judicial. Yo quisiera escuchar un poco acerca de la opinión de ustedes con respecto a la mora judicial. Para ustedes, ¿qué es la mora judicial y con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, pues esta mora o este retardo judicial o procesal ha disminuido o para ustedes se ha incrementado? ¿Qué piensan ustedes? Hola, profesora. Judy Valderrama le habla. Ok. Judy, cuéntame. Sí, bueno, yo opino que anteriormente el sistema inquisitivo con el tema de la mora judicial a lo que está pasando ahora con el sistema penal acusatorio, la verdad, en mi opinión muy personal, no lo veo que ha avanzado hasta cierto punto. Porque actualmente el tema de lo que es fijar audiencias y eso, el tema de la oficina judicial, eso está un poquito colapsado. Y le hablo de los tres sistemas, o sea, lo que son los jueces de garantía, cumplimiento, juicio, todo está, las audiencias están súper lejos. Entonces, a veces yo siento que, o sea, para mí que no es, ¿cómo le explico? No es el sistema en sí, sino son los funcionarios o administradores de justicia. Porque anteriormente en el tema inquisitivo que la mora, cuando empezó el tema de liquidación, que se tenían que fijar metas, los funcionarios sacaron el trabajo en 2 años y medio, en 1 año, en 3 años, cosas que debían haber hecho tiempo atrás. O sea, y lo hicieron con la liquidación. Entonces, si sí se pudo en ese momento, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, en el sistema nuevo hay eso, que yo siento que es falta de organización del mismo funcionario o administrador, porque el sistema
Es bueno y yo veo que a nivel de Centroamérica y de otros países latinoamericanos funciona, pero nosotros como personal, pues cada uno debe poner su granito de arena para que eso sea mejor visto, porque si usted actualmente le pregunta al usuario, el usuario está inconforme con el sistema nuevo, porque hay muchas cosas que demoran demasiado. Demasiado. Así que para mí no es gran diferencia con respecto a los avances de que no haya la mora judicial. Gracias. Ok. Gracias por tu intervención. Excelente. A ver, ¿quién más quiere intervenir? ¿Alguien más quiere señalar algo? No, bueno, entonces seguimos. Buenas noches, profe. Ajá, Roger, vamos a ver, ¿qué me dice Roger? ¿Qué piensas? Bueno, profe, de cierta manera la compañera tiene razón en lo que dice, que existe un agendamiento bastante desventajoso para la persona que está siendo procesado, pero tampoco podemos decir que todo el sistema es malo. O sea, yo considero que sí es bueno desde una perspectiva que se ha limitado la mora judicial, porque ahora las personas que van a un centro penitenciario es porque ya conoce cuál es la medida que se le aplica por parte de un juez y muchas veces se valida lo que es el acuerdo de pena, que es una salida que es rápida, que brinda el nuevo sistema. Además de ello, la mora judicial no corresponde únicamente a los funcionarios judiciales. En este caso, llámese a los funcionarios del órgano judicial, sino muchas veces tienen que ver con otros aspectos. Por ejemplo, al Ministerio Público, bueno, en la etapa de juicio oral, cuando un perito suyo no puede participar a una audiencia, o cuando el defensor de igual manera, pues uno de sus peritos o testigos no puede presentarse de manera oportuna. Entonces, sabiendo que existe un volumen marcado de audiencia, de juicio oral, esas audiencias se van corriendo y se van corriendo y se van corriendo, pero no muchas veces es tachable a la administración de justicia porque se agenda de manera oportuna y las audiencias hay que aprovecharlas, pero no considero que esto completamente malo. Pienso que tiene, aún con toda esa falencia, pienso que tiene mucha más ventaja que lo que presentaba el sistema inquisitivo mixto. Buenas noches. Excelente. Sí, ciertamente, como ambos lo dijeron, pues es un sistema que es mucho más garantista y que todavía hay retos y hay desafíos y que pues lo importante quizás ahorita cuando hablemos de los retos y desafíos, entonces vamos a hablar acerca de qué podemos proponer para que entonces sea más expedito. Y nosotros hablábamos del principio de celeridad en clases pasadas, hablábamos de este principio y cómo pudiéramos entonces cómo pudiéramos cumplir o cómo se pudiera cumplir con el principio de concentración y el principio de celeridad. Entonces, de las ventajas que tiene el sistema penal acusatorio es la protección de los derechos humanos como una garantía de un proceso justo, equitativo para todas las partes. En este sentido, rige para ello el principio de igualdad y no discriminación que debe imperar en el proceso penal. De acuerdo con la definición que establecen las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, es decir, sin discriminación y bajo las premisas del principio de igualdad. Es decir, que no hay distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, religión o cualquier otra condición.
Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la libertad, el derecho a la vida, no estar sometido a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros derechos. Estos derechos comprenden a todas las personas y, como ya lo dije, pues sin discriminación alguna. Es decir, que debe prevalecer el principio de igualdad que rige entre las partes. Orlando, por favor, si puedes apagar el micrófono. Ok, entonces respecto a, hablamos que pues el sistema penal acusatorio, entonces establece principios y garantías procesales, pero también aquellas garantías que son inherentes a la persona humana, que van desde el libre desenvolvimiento de la personalidad, la garantía del debido proceso, la garantía de la tutela judicial efectiva, la garantía de o el principio de igualdad, no discriminación, todo el trato digno, el derecho a la vida debe ser respetado, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todos estos derechos que están consagrados en la Constitución, en las leyes y en todos aquellos convenios suscritos y ratificados por el Estado. Entonces, en este sentido, pues el sistema penal acusatorio es un sistema mucho más garantista que el sistema inquisitivo. Fíjense que pues una de las garantías del sistema penal acusatorio es la justicia efectiva, el poder acceder a la justicia. Ese principio de no discriminación con el sistema penal inquisitivo, pues el acceso a la justicia era solo para un grupo determinado de personas. Otra de las ventajas que tiene el sistema penal acusatorio es la transparencia y el control social, la función de la publicidad del juicio y la participación ciudadana. Ahora les pregunto, ¿siempre va a regir el principio de publicidad en los juicios? ¿Todos los juicios van a ser públicos? Hay excepción a la regla, profe. Exactamente. Hay excepción a esa publicidad, como por ejemplo cuando se trate asuntos en donde, por ejemplo, en los casos de indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero sin embargo, esa transparencia va también entonces ligada o tiene que ver con esa equidad, esa responsabilidad, ese poder controlar que pues cada uno haga su trabajo de la mejor forma. Y pues eso es parte de ese control social. Y fíjense que dentro de esta función está promover la transparencia, la equidad y la responsabilidad.
incentivar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque esa participación ciudadana nos va a ayudar a proteger y promover los derechos, pero además nos va a ayudar a prevenir y a combatir la corrupción. Entonces, es parte de lo que vendría siendo esa transparencia que nos las brinda, esa publicidad en los casos en donde la ley permite la publicidad en todos los casos. Sin embargo, esa es la regla. Y la excepción es que pues hay algunos casos en donde, dependiendo del asunto que se esté tratando, entonces se puede hacer respetando el principio de confidencialidad. Hablamos entonces acerca de los retos y los desafíos. Ciertamente, la implementación del sistema penal acusatorio tiene unos retos y unos desafíos. De acuerdo a lo que ustedes más o menos han logrado observar, ¿cuáles creen ustedes que en la actualidad son los retos y los desafíos que tiene la implementación del sistema penal acusatorio? ¿Cuál sería? Retos y desafíos. ¿Cómo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, pienso yo que uno de los retos que tiene el sistema penal acusatorio principalmente es el recurso, tanto económico así como recursos humanos, porque si bien es cierto, se implementó el sistema penal acusatorio en todas las provincias y se hizo un estudio de más o menos cómo debía funcionar, no menos cierto que existen muchas provincias o áreas donde el cálculo se hizo basado en un índice anterior o un índice de momento y no se tomaron en cuenta pues que la población iba a crecer, que así como la población crece, también la delincuencia incrementa. Entonces pienso yo que eso es uno de los retos más palpables o permisibles que tiene el sistema penal acusatorio. Ok, ¿y qué propondría usted? Si usted pudiera proponer algo, ¿qué propondría? ¿Qué propondría? O sea, ya sabemos que cuando comenzó la implementación, el número de tribunales y el número o el personal pues no se dan abasto para poder atender el cúmulo de causas o de procesos o de procedimientos dentro de ese proceso penal. ¿Qué sugerencia daría usted? ¿O algún otro que pudiera dar una sugerencia? ¿Creen ustedes que con la creación de nuevos tribunales pudiéramos entonces ayudar en esos retos y en esos desafíos que tiene la implementación del sistema penal acusatorio? Profe, esa sería una opción. Sin embargo, lo que considero yo desde mi punto de vista, y mis compañeros, pues si tienen otra perspectiva, podrían manifestarlo. Pero desde mi punto de vista, considero yo que la justicia penal o el sistema penal acusatorio o el Código Procesal Penal, tanto el Código Penal como el Procesal Penal, tiene dos vertientes. Una de ellas es el castigo certero, ¿no? A través del Código Penal. Sin embargo, también existe esa vertiente o ese camino que es la prevención. Entonces, pienso yo que el gobierno debería invertir primeramente en la prevención o la erradicación de los delitos, porque
De nada vale que nosotros en cada provincia se haga, o en cada distrito de cada provincia se haga una cárcel y se haga un edificio que pueda realizarse audiencia, si no existe esa prevención que debe ejecutar el gobierno con todos los que involucran a él, pues, para poder entonces erradicar lo que sería la delincuencia. Ok, sí, ciertamente ese es un punto bastante importante porque si vamos a lo que es la justicia restaurativa, la prevención, buscar entonces que el número de causas que entren a los tribunales pues bajen. Pero ya tenemos el cúmulo de causas. Quizás con la creación de algunos tribunales itinerantes para poder ir sacando estas otras causas que ya están acumuladas y que pues ameritan de una respuesta. Es por ello que entonces sería propicio la creación de algún o la implementación de algún plan o proyecto que pudiera entonces ayudar a disminuir esta mora judicial o este retardo judicial. Pero además, fíjense que es también importante que se capaciten a jueces, fiscales y aquellos que tienen y que se les dé el acceso a la justicia a aquellos sectores vulnerables, aquellas personas que pues por desconocimiento, por no poder acceder, por estar en lugares inhóspitos, lejanos, no pueden o no tienen acceso a la justicia. Y eso también son uno de los retos y desafíos que tiene el sistema judicial. Fíjense lo importante que es la capacitación de los jueces. Y la capacitación tiene que ser constante. Ciertamente, pues, el juez ya debe tener un conocimiento base. Y en el derecho existe un principio que es el principio iuris novi curia. ¿Quién sabe qué significa ese principio? ¿No? Ok. Ese principio atiende a que el juez conoce el derecho. Pero sin embargo, a pesar de que existe ese principio del derecho, pues los jueces deben estar siendo capacitados constantemente. Porque así como lo dijo Roger hace un rato, pues la sociedad va avanzando, la sociedad va creciendo y pues el derecho tiene que ir a la par. Por eso es que tanto los jueces como los fiscales deben estar en constante capacitación. Además de estos retos y estos desafíos, ¿cuáles otros piensan ustedes que pues que son un reto o un desafío para o en la actualidad dentro del sistema penal acusatorio? Profe, yo pienso que también el nivel educativo ante la sociedad panameña, nivel de educación para que todos los panameños puedan comprender pues lo que es realmente el sistema. Exacto, es parte de lo que es el acceso a la justicia para sectores vulnerables.
eso que usted me acaba de mencionar, que perfectamente entra dentro de los retos y dentro de los desafíos, es poder darle acceso a la justicia a esos sectores vulnerables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la educación, como usted bien lo ha dicho, quizás a través de campañas, de programas, a través de visibilizar y de llevar la justicia a estos otros sectores. ¿Quién más? Sí, el Estado debe implementar buenas políticas públicas que incluyan a la sociedad, obviamente, nuestros gobernantes, porque una sociedad informada obviamente tiene más valor, digo yo, pues aquí por lo menos en nuestro país, eso es un reto bien grande, educar a nuestra sociedad, porque uno siempre se dejan llevar por la primera impresión de las cosas y no están bien informados. Y de igual manera lo que mencionó sobre llegar a los sectores más vulnerables, por lo menos en el órgano judicial hay un sistema que se llama el Sistema Nacional de Facilitador Judicial, excelente sistema, y que bueno, está casualmente para eso, llegar al sector más vulnerable y que esas personas tengan un acceso a la justicia sin tener que presentarse ante tribunales. Así que bueno, son retos, profesora. Excelente, sí. Son retos pero que ya, o que fueron en principio un desafío y que ya pues se está poniendo o se está dando marcha en ello con este programa que usted me acaba de señalar. Y lo importante es siempre estar buscando la mejora, siempre estar en la vanguardia para que podamos entonces ayudar y que cada quien, y fíjense que nos decía, no recuerdo si era Roger o Judy, que nos decía que pues las personas dentro del sistema o los funcionarios que estaban dentro del sistema pues no hacían lo que les correspondía. Y eso es falta de capacitación. Si estas personas fueran capacitadas constantemente y pues además de ser capacitadas, supervisadas, entonces pues la cara o la respuesta quizás fuese otra. Otro reto o desafío, un reto o desafío en cuanto al investigado. Mire, para mí, profesora, un reto importante que hoy día se ha vulnerado para el investigado es lo que le conocemos como esa sentencia anticipada. En la dirección de que hoy día hay muchos investigados que tienen inclusive más de un año en la famosa detención preventiva por investigaciones que todavía están en curso o simplemente investigaciones que le han denominado causas complejas, pero que han violado esa garantía fundamental que tiene el individuo y que está suscrito en el manual de procedimiento penal, que no puede estar detenido más de un año por ninguna razón, porque ahí estaríamos cayendo en la parte de la famosa condena anticipada. Hace semanas escuché, o mejor dicho, leí que según las estadísticas, con la implementación del sistema penal acusatorio, ha habido un aumento significativo en la población carcelaria en comparación cuando estaba el sistema inquisitivo. Entonces, algo ahí no está funcionando correctamente, y para mí parte de que las audiencias de imputaciones hoy día se han convertido en una audiencia básicamente de mera comunicación. Se ha perdido esa esencia de que no es
de que no es una audiencia de mera comunicación, es una audiencia en donde el sistema me permite debatir con la fiscalía y probarle al juez que el Ministerio Público no tiene los elementos suficientes o elementos contundentes para con mi representado y que formalizarle una imputación. Los jueces han permitido de que por elementos mínimos y básicos que tengan en contra de un investigado que lo pueda vincular con un proceso, lo imputan. Entonces, a partir de imputarlo, aparte de imputarlo, perdón, también le imponen medidas cautelares severas. Cuando la detención preventiva es la última opción, esa es la principal que el Ministerio Público siempre le pide al juez, y el juez queda también otorgándole esa misma medida a la fiscalía. Entonces, para mí, eso es un reto importante. O simplemente se actualiza esa parte procedimental para que queden claros entre las partes qué se debe hacer o qué se debe debatir propiamente en una audiencia de imputación, porque la práctica hoy día de lo que se hace versus lo que está plasmado en el procedimiento penal no se está haciendo puntualmente. Y eso para mí rebajaría sustancialmente la población carcelaria y dejaría de afectar o vulnerar ese derecho del investigado, que hoy día el investigado, por una imputación, ya el Ministerio Público piensa que es el culpable o ya lo condenan anticipadamente por muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso pudiera ser un reto. ¿Y qué principio viola esa sentencia anticipada? ¿Qué principio estaríamos violando con esa sentencia anticipada? Debido proceso. Ajá, ¿qué otro? La presunción de inocencia. Exacto, principalmente la presunción de inocencia. Exactamente, principalmente la presunción de inocencia, porque como usted bien lo dijo, pues allí estaríamos de una vez condenando a una persona anticipadamente sin haberle realizado un proceso previo. Entonces, aparte de la violación a la presunción de inocencia, también a la del debido proceso. Y con ello estaríamos cayendo entonces en una mora, y esta mora entonces repercute en el aumento de la población carcelaria. Y, por ejemplo, ustedes no tienen, o en Panamá, no tienen dificultades o desafíos con respecto al traslado de los imputados o los investigados hasta los tribunales, los que se encuentran detenidos preventivamente. No es una situación que está 100% marcada, pero esos casos sí se dan eventualmente, y que al final el sistema carcelario no tiene cómo responder ante un momento como ese, porque también muchas veces el imputado puede participar virtualmente en la audiencia, pero el sistema carcelario siempre tiene problemas tecnológicos o de alguna índole con ese equipo tecnológico del sistema penitenciario, para que el imputado pueda, para que la persona, el investigado, pueda participar como debe ser en una audiencia puntualmente de imputación, vamos a recalcarlo. Entonces, sí se da, pero eventualmente problemática. Lo que sí pasa mucho es que no llega a tiempo, y entonces el juez simplemente abre el acto de audiencia para respetar a la parte que sí fueron puntuales, abre el acto de audiencia e inmediatamente decreta un receso hasta que llegue el investigado del sistema penitenciario, básicamente lo que hacen hoy día. Ok, pero entonces fíjense que ahí tenemos también un reto y un desafío, que es ese poder, el traslado
de ese imputado hasta la sede del tribunal, o afinar la parte tecnológica para que entonces esas audiencias puedan darse y no podamos o no tengamos retardo en cuanto al cumplimiento de los lapsos. ¿Algún otro reto o algún otro desafío? Llegó el profesor. Ya tenemos, ¿tiene una nueva clase ahorita? Ok. Bueno, entonces, como ya entró el próximo profesor, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos en una nueva oportunidad. Reiterándole mi disposición y dejándoles entonces mi disposición y poniéndome a la orden de cada uno de ustedes para cualquier duda, para algo que quieran preguntar. Les voy a dejar mi número de teléfono por aquí para que alguna duda, estoy a la orden. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profe, por el conocimiento, por la oportunidad y bueno, por la paciencia también, porque creo que la mayoría de nosotros, si no tenemos trabajo, tenemos otro compromiso y bueno, conectarse y poder prestar atención ha sido bastante complicado y le agradezco su tiempo, profe, de verdad muy atinado todo su clase. La paciencia es de ambos lados. Gracias, profe. Para mí como yo para ustedes, aunque yo realmente no puedo decir que les tuve paciencia porque son un grupo excelente. Feliz noche. Gracias, y espero que estén bien. Buenas noches, igualmente, profesora. Bendiciones, profe. Saludos. Buenas noches, bendiciones. Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Damos inicio a la sesión de hoy, el diplomado Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Tal como lo conversamos la clase anterior, hoy voy a impartir lo que en realidad debió haber sido la primera sesión, lo que tiene que ver con mediación y conciliación. Y el tiempo que nos sobra, entonces, les voy a proyectar unos videos más o menos prácticos de cómo se realizan estos mecanismos o procedimientos. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a empezar a presentar el material que